Bueno, como ustedes saben, las enfermedades hepáticas ya son un serio problema en salud pública, debido a que, bueno, a nivel mundial ocupa la tercera causa de mortalidad. Algo interesante que publicó este año el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos fue la prevalencia que tiene ahora el cáncer. Muchos, por una parte, han disminuido, pero interesantemente el cáncer hepatocelular ha aumentado, tanto en incidencia como a nivel de mortalidad. Pero bueno, les voy a explicar un poco lo que es la biología celular del cáncer. Todo empieza con una célula normal que, tras recibir constantes agresiones, ya sea por fármacos, alcohol, etcétera, esta va a empezar a sufrir diversos cambios en su DNA, que sean mutaciones. Por lo tanto, esta célula va a empezar a adquirir características diferentes que la van a hacer mucho más agresiva. Esto mediante la expresión de proteínas que se encargan de hacerla migrar, como son mesenquimales. Esto está aunado a una mayor agresividad. Por lo tanto, esta agresividad está aunado a la invasión o metástasis derivado de este tumor, lo cual provoca al final un mal pronóstico en un paciente. En nuestro grupo de trabajo estamos utilizando un factor de crecimiento llamado GDF11, factor de crecimiento de diferenciación 11, que pertenece a la familia del TGF-beta. Este está implicado en procesos de regeneración y diferenciación celular en músculo esquelético, cardíaco y además en tejido nervioso. Esto mediante una cascada de señalización proteína-SMAD. Fue por ello que el objetivo fue determinar el efecto que induce esta proteína sobre las células de cáncer de hígado JUCB, que están sumamente caracterizadas por ser agresivas y ser desdiferenciadas, con un fenotipo similar al troncal, como es el blanco de esta proteína GDF11. Como les mencionaba, utilizamos la célula JUCB con el tratamiento de GDF11 a 50 nanogramos por mililitro, a diferentes tiempos para medir distintos parámetros que les iré mostrando. Quisimos ver los efectos sobre la viabilidad celular, pero no encontramos cambios muy alentadores, pero hicimos una secuenciación masiva donde nos arrojó que el tratamiento de GDF11 versus el control tenía alterado 657 genes. Por lo tanto, quisimos corroborar estos estudios y vimos que los principales eran efectos sobre la proliferación, diferenciación, crecimiento y además la disfuncionalidad mitocondrial. Y bueno, observamos primero los efectos sobre la proliferación y vimos que estos disminuían significativamente, aún con agentes mitogénicos como el suero fetal bovino donde estaban sembradas las células. Además, esto se derivaba por el arresto del ciclo celular, que podemos ver con las proteínas que regulan positivamente este proceso, están disminuidas, mientras que P27, que regula negativamente este proceso, está aumentado. Entonces, evidentemente, GDF11 estaba disminuyendo la proliferación celular y arrestando este mismo ciclo. Además, vimos el efecto sobre la transición epitelio-mesénquima y podemos observar que mientras la proteína SNAIL, que es una proteína mesenquimal, disminuye, E-caderina, que es una proteína epitelial, empieza a aumentar, indicándonos que GDF11 está permitiendo que las células estén ancladas a un sustrato, evitando que éstas migren. Además, hicimos un ensayo tumorigénico mediante la formación de esferoides y vimos que el tratamiento de GDF11 disminuye significativamente el número de estos esferoides comparado con el control. Por otro lado, sobre la funcionalidad mitocondrial, observamos que esta disminuía significativamente a partir de las 24 horas y los efectos se veían exacerbados hasta las 72. Fue por eso que quisimos ver cómo se encontraba la capacidad respiratoria y glucolítica de estas células con el tratamiento y observamos que ambos parámetros estaban disminuidos comparados con las células controles. Por lo tanto, tanto la respiración como la capacidad glucolítica de estas células estaban alteradas con el tratamiento. En resumen, el GDF11 induce efectos antitumorigénicos reflejados en el arresto del ciclo celular, además de restringir la bioenergética de estas células. Fue por ello que nos preguntábamos si GDF11 podía inducir efectos a largo plazo o no y ver cuáles eran estos efectos que mantenía sobre las células. Para ello utilizamos el mismo diseño experimental, solo que hicimos un tratamiento previo por 3 días. Transcurrido ese tiempo se iniciaron diferentes ensayos como de formación de esferoides y colonias, esta vez ya sin la presencia del factor, justamente para ver cómo se encontraban las células después del tratamiento. Y observamos que tanto la formación de colonias como de esferoides disminuía significativamente
con el tratamiento previo de GDF11. Cabe recalcar que estos experimentos ya no tenían presencia de GDF11, por lo tanto eran los efectos que ya había guardado este factor sobre las células. Y bueno, lo hicimos igual mediante agentes mitogénicos y vimos que aún así las células no estaban respondiendo. Por lo que llevamos este ensayo a un modelo en vivo utilizando embriones de pollo, donde vimos que las células con el tratamiento previo de GDF11 impide que estas células se diseminen e incluso traspasen la membrana del embrión, comparado con el NT, donde las células han diseminado y han atravesado esa membrana. Por lo que concluimos que GDF11 induce una respuesta antitumorigénica en las células FU7 mediante el arresto del ciclo celular y los cambios en el metabolismo energético. Además, estos efectos se vieron reflejados cuando GDF11 ya no estaba en presencia, lo cual nos estaba indicando que este factor estaba evitando una autorrenovación de estas células y les estaba quitando agresividad. Además, el GDF11 está disminuyendo las propiedades invasivas de estas células de cáncer de hígado, por lo que podría posicionarse como un buen blanco de intervención terapéutica contra el HCC, disminuyendo la agresividad de las células. Agradecimientos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Mientras alguien se acerca al micrófono, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿este efecto es específico sobre células hepáticas o sería un efecto generalizado en otro tipo de células tumorales? Segundo, hay algo que yo no entendí lo de la proliferación celular, lo mitocondrial, pero ¿cuál es la relevancia de la formación de esferoides y qué significa eso? Okay. Respondiendo a la primera pregunta, sí, hemos ya trabajado con diferentes líneas justo para ver si este efecto se mantenía sobre otras líneas de cáncer hepático y efectivamente el efecto inducido es el mismo. Sí está restando el ciclo celular de las células, no están proliferando, no están migrando, lo que nos está indicando que sí, efectivamente, el GDF11 le está quitando agresividad a diversas líneas celulares, igual provenientes de un cáncer hepático. Y la segunda, bueno, la formación de esferoides es un ensayo que mimetiza de cierta forma la formación de un tumor. Entonces, la formación de un tumor. Entonces, las células empiezan a proliferar, que es su naturaleza, empiezan a proliferar de manera aberrante y con el tratamiento vemos que no. Entonces, para aterrizarlo a más clínico, por así decirlo, estamos viendo que GDF11 impide que estas células empiecen a migrar más para hacer mucho más grande un tumor. Muchas gracias por tu excelente trabajo. Mencionaste la relación con TGF-beta. ¿Podrías abundar un poco más fisiológicamente? Sí, bueno, particularmente esta familia está caracterizada por inducir diferentes efectos. Es una particular característica de esta familia que induce tanto efectos citotóxicos como no citotóxicos, por así decirlo. Pero bueno, este factor de crecimiento está induciendo, a niveles fisiológicos normales, lo comentaba, eran procesos sobre regeneración y reparación celular, pero particularmente en un campo de otro tejido. Entonces, bueno, aquí nos sorprendió un poco ver cómo se estaba comportando esta familia, porque efectivamente este factor de crecimiento sobre otras líneas celulares se ven diferentes efectos, pero bueno, le atribuimos a la característica de las células, a que sean más como fenotipo troncal. Pero no me queda clara la respuesta. ¿Cuál es la relación con el TGF-beta en cuanto a funcionalidad? El factor de crecimiento transformante con el CD11. Así lo mencionaste al principio, por eso te hago la pregunta. Bueno, es que el GDF11 pertenece a esa familia. Okay. Y como le mencionaba, la familia del TGF-beta es ampliamente, es muy grande, y GDF11 está perteneciendo a esa familia. Nada más. Entonces, gracias. A mí me gustaría saber cómo midieron la disfunción mitocondrial, porque menciona solamente que hubo disfunción mitocondrial, pero no cómo la midieron. Ok, eso lo hicimos mediante un ensayo de MTT. Es más específico hacia mitocondrial, por eso es que lo utilizamos así.
Hay muchos reportes que lo marcan como viabilidad, sin embargo, bueno, este nos da parámetros más sobre funcionalidad mitocondrial. Doctor. Y el último, sobre funcionalidad mitocondrial, utilizamos un equipo llamado Seahorse, que mide tanto la capacidad respiratoria y glucolítica de las células en tiempo real. Sí, a mí me gustaría saber en qué se basaron para elegir la dosis de proteína que añaden al cultivo y si probaron otras concentraciones tal vez mayores o menores para ver si se inducía aún más esa respuesta antiproliferativa. Y otra cosa, ¿esta misma dosis fue la que usaron en el embrión o cómo lo trasladaron, ¿no?, de un modelo celular in vitro a un modelo in vivo? Bueno, las dosis, trabajamos con diferentes dosis para ver justo cuáles eran los efectos. Nos quedamos con esta dosis porque fue donde se veían más los efectos. Sí probamos con dosis tanto más grandes como más pequeñas, pero aún así los efectos se estaban manteniendo. La concentración que se utilizó en los embriones fue igual la misma para seguir respetando esos parámetros que habíamos venido viendo en las células y no cambiarlos, no hacerlos diferentes. Fue la misma concentración y pues ya. Gracias, doctora.